A lo largo de la historia humana han existido distintos tipos de plagio. Hoy hablaremos de uno en específico, el plagio en el diseño gráfico, y más específicamente en el branding. Albert Einstein sentenció, el secreto de la creatividad es saber esconder las fuentes. De la afirmación se deducen varias cosas, por ejemplo, que todo creador parte de una o varias fuentes determinadas. El científico recomienda esconderlas, sin embargo, en el contexto actual, ¿es esto posible? En la actualidad existen varias redes sociales y blogs donde los profesionales muestran sus proyectos y trabajos más importantes, con la finalidad de mostrar lo que hacen o recibir una retroalimentación para poder mejorar. Sin saberlo, esto puede caer en manos de las personas equivocadas que no saben que se pueden enfrentar a muchos problemas por el simple hecho de tomar una idea o imagen. Crear algo es difícil por sí mismo. Enfrentarse a la hoja en blanco es un reto que cuesta superar. Y si crear algo es difícil, crear algo muy bueno lo es mucho más. Así que en muchas ocasiones los diseñadores gráficos se inspiran en trabajos de colegas para conseguir buenos resultados en sus proyectos. Aunque existe una gran diferencia entre inspirarse y copiarse, el inspirarse es observar y pensar. En base a eso es crear una nueva idea y se realiza algo auténtico. El copiarse es tomar una obra o trabajo de otro y utilizarla en ocasiones sin siquiera cambiar un solo elemento de la composición. La denominada propiedad intelectual es una colección de marcos jurídicos diferentes mediante los cuales se protegen los intereses de autores e inventores en relación con obras creativas. La denominada propiedad intelectual es una colección de marcos jurídicos mediante los cuales se protegen los intereses de autores e inventores en relación con obras creativas, ya sean expresiones de idea, como en el caso de derecho de autor, o aplicaciones prácticas e industriales de ideas, como la trata de patentes. Según la legislación de cada país, el castigo por este tipo de infracción puede ser una sanción penal o una pena económica, así como la obligación de indemnizar por daños y perjuicios. Según el artículo 424 del Código Penal, se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3.000 días de salario mínimo a quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente a obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor. Y dice el artículo 427 del mismo, se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3.000 días de salario mínimo a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre. Este sería un ejemplo de inspiración sin llegar al plagio. A mediados del 2014, la marca de comida rápida liberó una serie de divertidos anuncios con el tema leche batida. Sin embargo, para muchos existió una idea similar en el 2012 cuando la marca de helados Kaku presentó sus vacas con palitos de paleta. En este ejemplo, los mensajes de fondo son totalmente distintos y las imágenes varían. Lo único que existe en común es el fondo de la campiña, el cual podría tomarse como una inspiración de la marca de hamburguesas o simplemente una coincidencia en el estilo de ilustración. Un buen ejemplo de cómo la inspiración evoluciona hacia el plagio lo tenemos en el logotipo de la Feria de León 2012. León de los Aldama o simplemente León es una ciudad mexicana situada en el estado de Guanajuato que todos los años celebra una feria muy importante que recibe más de 5 millones de visitantes. La feria consiste en exposiciones artesanales, comerciales, ganaderas, peleas de gallos, presentaciones de artistas, festivales taurinos y juegos mecánicos. Son algunos de los atractivos que durante 26 días abren sus puertas al público. La Feria de León es la segunda más importante de México después de la de San Marcos en Aguascalientes. Los organizadores de la feria encargaron del diseño del logo a la agencia de publicidad de Mente Marketing, quienes entregaron un bonito diseño muy colorido y fresco. Sin embargo, alguien a través de internet descubrió el sospechoso parecido en el que el logo tenía al logo que utiliza el gobierno de la ciudad de Odesa, Ucrania, para fomentar el turismo desde el 2008. Como siempre, al descubrir el plagiador, se ha producido un revuelo en internet, redes sociales, medios de comunicación, hasta el punto que parece ser que tendrán que devolver los 232,000 pesos que les pagaron por el trabajo. Se realizó una encuesta a estudiantes de diseño gráfico en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como a diseñadores profesionales. Se les preguntó si alguna vez habían tomado otro trabajo como inspiración para llegar a realizar el suyo. De 30 personas entrevistadas, 13 dijeron que sí. La razón que nos dieron la mayoría comentaron que por falta de ideas claras o por no saber plasmar o conjugar ideas. Es francamente difícil encontrarte con un trabajo de diseño que no te recuerda a nada, o que no te dé un aire a nada concreto.
Pero otra cosa es que un trabajo sea exactamente igual a otro, mismas tonalidades de color, mismas formas, etc. Hoy tenemos montones de recursos para ver infinidad de proyectos y esto es un arma de doble filo, sobre todo con la presión y estrés con el que se tiene que realizar distintos proyectos y trabajos. Hay tanto y tan bueno que igual piensan que nadie se va a enterar, pero precisamente por estos mismos recursos no sabrás dónde esconderte cuando te encuentren. Entonces, ¿dónde están los límites? ¿Qué diferencia hay entre algo inspirado y algo plagiado? Para hacer un plagio los diseños deben de ser prácticamente idénticos. Hay una diferencia fundamental y es la conciencia del autor del trabajo. Debemos ser éticos y pensar antes de actuar, confiar en nuestros instintos y explorar nuestra creatividad al máximo.